Hola, nuevamente. Vamos a revisar ahora este ejercicio que dice lo siguiente. Dentro de los requisitos que impone cierta universidad para el ingreso de sus alumnos, es la aprobación de un examen de aptitud verbal. En la tabla que se presenta a continuación se encuentran los resultados de alumnos que rindieron dicho examen. Entonces, acá tienes la puntuación obtenida, que si tú lo notas, está en rangos de puntaje entre 10 y 20, 20 y 30, hasta 90, hasta 100. Entonces, lo primero que tú observas acá es que el rango entre cada valor o el incremento es de 10 puntos. Al lado tenemos el número de alumnos. 0 obtuvieron entre 10 y 20, 10 entre 20 y 30, y así sucesivamente. Esto es la frecuencia. Entonces los alumnos se dividen en dos grupos. El grupo 1, que son los que obtienen hasta 50 puntos, que son los que están en las 4 primeras filas, y el grupo 2, desde los 50 puntos, es decir, desde el 50 a 60 en adelante. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pasar estos datos a una tabla del Excel. Tenemos la tabla entonces con las puntuaciones y con los alumnos que la componen. Entonces, estos que están acá conforman el grupo 1. Y estos otros, ¿cierto? Conforman el grupo número 2. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, ¿qué porcentaje de alumnos del colegio queda en cada grupo? Bueno, para eso primero obtenemos el total de datos. Recuerda que el total de datos es la suma de las frecuencias. Por lo tanto, basta con que nosotros calculemos la suma de todas las frecuencias que están aquí. Eso nos da un total de 50 estudiantes. De los cuales, en el grupo 1, hay un total de 0 más 10 más 12 más 12, que es 34. Y en el grupo 2, tenemos un total de 16 estudiantes. Perfecto, entonces en porcentaje, el grupo 1 corresponde a 34 dividido por 50, y si lo pasamos a porcentaje es un 68%. En el caso del grupo 2, corresponde a 16 entre 50, y esto en porcentaje es un 32%. ¿Ya? Eso corresponde a cada uno de los dos. Ya, bastante sencillo. El B dice, calcule el valor mediano para el primer grupo. Bueno, para eso tenemos que considerar lo siguiente. En este caso solamente nos vamos a concentrar en el grupo 1. Vamos a pintar de amarillo. Y nos pide calcular la mediana. Bueno, como esta es una tabla de datos con intervalos, la fórmula de cálculo para la mediana es la siguiente. ¿Y la ves? Esta es la fórmula para los datos de la mediana, ¿cierto? Cuando son datos tabulados continuos, ¿cierto? O como están en intervalos como acá. Entonces, en este caso, ¿cierto? Necesitamos los siguientes datos. Primero, elegir cuál es el intervalo que vamos a utilizar, que en este caso, ¿cierto? Al estar considerando la mediana, tenemos que concentrarnos en la cantidad de alumnos que hay, que es 34. Y más o menos ubicarnos en la mitad de este conjunto, es decir, entre 17 y 18. Entonces, para eso vamos a calcular la frecuencia acumulada, ¿ya? Que es no es otra cosa, ¿cierto?, que la suma progresiva de las cantidades hasta lograr el total. Bien. En este caso, la mitad de 17, vamos a anotarlo así, mitad de 32, está en el 16 o en el dato 17. ¿Ya? Como ambos son superados en este término, 22, corresponde entonces elegir el intervalo entre 30 y 40. Entonces, el intervalo es entre el 30 y el 40. Ese es el intervalo que vamos a utilizar. Perfecto. Luego de esto, calculamos ahora las siguientes informaciones. Para la mediana, ¿cierto? Tú necesitas primero el límite inferior. El límite inferior, que en este caso es 30. Luego tenemos n medios, que es la mitad de los datos. N medios en este caso es 32 dividido por 34 entre 2 es 17. Ahí. Luego, f grande sub j menos 1 corresponde a la frecuencia acumulada del intervalo que está por encima
del que estamos trabajando, es decir, este, el que tiene 10. Por lo tanto, fj menos 1 es igual a 10. Abajo tenemos la frecuencia del intervalo en el cual estamos trabajando, que es 12. Y finalmente, la amplitud es la distancia entre el valor inicial con el valor final, que es 10. Bien, entonces, finalmente, la mediana, ¿cierto? El resultado va a ser el siguiente. Primero, el límite inferior es 30. Luego tenemos que sumarle, ¿cierto?, el cociente que viene después y multiplicarlo por la amplitud, que es 10. En el cociente, la parte de abajo es 12. Y arriba tenemos 17, que es n medios, menos 10, que es la frecuencia del intervalo anterior. Entonces, ya teniendo todo listo, 30, 17, 10, abajo 12 y luego por 10, calculamos y nos da 35.83 periódicos. Ya, incluso lo podemos aproximar a 35.8. Estos son puntos. Bien, ahora, ¿cómo se interpreta esto? El 50% de los estudiantes grupo 1 tiene 35.8 menos puntos o menos. ¿Ya? E implícitamente, ¿cierto? El 50% tiene 35.8 puntos hasta 50. Bien, eso corresponde al ejercicio B. Luego, el ejercicio C dice, ¿cuál de los dos grupos resulta ser más homogéneo? Bueno, para eso habría que calcular para cada uno de los casos el coeficiente de variación, ¿cierto? Para determinar y comparar estos dos grupos. Bien, para poder hacer esto, vamos a tomar la tabla como estaba originalmente y la vamos a separar en función de los grupos. ¿Para qué? Pues vamos a trabajar cada uno de ellos por separado. Luego vamos a ampliar esto un poquito para el lado y en cada uno de estos vamos a añadir lo que se llama la marca de clase. La marca de clase, recordemos que es el punto medio de cada uno de los intervalos que tengamos. Por lo tanto, basta con saber qué valores son para poder llegar a esos valores. En este caso, 10 y 20, la mitad es 15. Entre 20 y 30, 25. Luego 35 y luego 45. En el caso del grupo 2, las marcas de clase son 55, 65, 75, 85 y 95. Con eso ya tenemos listo esa primera parte. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque el promedio, en este caso la media, para cada uno de los grupos, consiste en tomar cada marca de clase y multiplicarla por el valor correspondiente a la frecuencia. Es decir, 15 por 0 más 25 por 10 más 35 por 12 más 45 por 12. Luego, al tener toda esta suma, lo dividimos por el total de casos, que lo tenemos acá arriba, que es 34. No por 50, porque solamente es para el grupo 1. Por lo tanto, el denominador es 34. Y eso nos da un promedio de 35.59, o incluso 35.6. Lo mismo lo hacemos para el siguiente caso. 55 por 5 más 65 por 5 más 75 por 4 más 85 por 2 más 95 por 0. Sabemos que es 0, pero lo hacemos igual para que lo comprendas. Y ese es dividido por 16. Y nos da esta puntuación. Naturalmente nos da más alta, ¿cierto? Que no es el objetivo. En este caso el coeficiente de variación no depende de los valores. ¿Okay? En este caso tenemos que la media del segundo grupo es de 66.9 puntos. Bien, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque ahora, para la varianza, también necesitamos la marca de clase y también necesitamos, ¿cierto?, la media. ¿Cómo hacemos esto? Primero, varianza. Recordemos que en este caso, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer es tomar cada marca de clase, 15,
Vamos a poner 15. Y a cada uno de estos le tenemos que restar la misma media, 35.6, luego elevar al cuadrado y multiplicar esto por la frecuencia, por C. Es algo muy parecido a lo anterior si te das cuenta. Entonces, vamos a cerrar el paréntesis. Después vamos a hacerlo con el segundo. 25 menos 35.6 al cuadrado por 10. ¿Ya? Es un poco engorroso al principio, pero después te acostumbras. Por eso persevera. Luego 35 menos 35.6 al cuadrado por 12 más 45 menos 35.6, esto al cuadrado y por 12. Y dividimos por, en este caso, la cantidad de datos, que es 34. Eso nos da una varianza de 64.4. Perdón. Hacemos exactamente lo mismo para el otro caso. Voy a pausar el video para que lo hagamos más rápidamente. Bien. Estos son los resultados entonces de las varianzas para cada uno. Ahora, para el coeficiente de variación, recuerda que también necesitamos la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz de la varianza. En este caso es un número que es inexacto, por lo tanto lo podemos redondear a 8.02. Y acá también lo vamos a calcular la raíz cuadrada. También nos da un número que también tiene muchos decimales, por lo tanto lo reducimos a 2 decimales. Y finalmente, para poder terminar este ejercicio, tenemos el coeficiente de variación, que en este caso recordemos que es la desviación estándar dividido la media, ¿cierto? Y a esto le calculamos el porcentaje, que sería un 23%, y lo mismo para el otro caso, que sería un 15%. Bien, entonces, ¿cuál de estas dos es más homogénea? Precisamente, este es más homogéneo. O sea, que la respuesta en definitiva sería el grupo 2, que contiene los puntajes mayores a 50 puntos, es más homogéneo que el grupo 1, teniendo un 15% de variabilidad. Y eso sería. Espero se haya comprendido bien.